¿Por qué grabando? Ya está grabando, pará. Muy bien. Ahora sí comenzamos. Compartimos pantalla. Bueno. Vamos a comenzar. Esto ya lo vimos. Ya lo vimos. Bien. Va a pasar un detalle. En la primera clase que dimos, la que no se grabó, en realidad sí se grabó, lo encontré. Lo encontré. Dimos bastante de cadenas musculares. O sea, vamos a hacer como un repasito de las cadenas musculares y de paso queda grabado ya para la segunda clase. Y después vamos a continuar. Bien, bueno, cadenas musculares. Habíamos hablado que, a ver, por favor, pongan en silencio sus micrófonos. Habíamos hablado que las cadenas musculares son grupos de músculos ubicados en cierta área del cuerpo que está como rodeado de una fascia, de fascia, y que eso le va a dar un orden a cada cadena para trabajar en conjunto. ¿Bien? Acá tengo unos grafiquitos muy bonitos. Vamos a continuar. Bueno, cadena de expiración. Vamos a empezar por una cadena más simple. Cadena de flexión. La cadena de flexión es la que tengo adelante de mi cuerpo. Esperen un segundito. Voy a hacer una. Ya ven, voy a traer un elemento. Muy bien, volví. Reanudar. Reanudamos la grabación. Bien. Muñequito, no sé si se ve bien. Vamos a ver si puedo. A ver. Seguimos con esto así. Cadena de flexión. La cadena de flexión está delante del cuerpo. Si vamos a ver el muñequito, no sé si se ve bien. Voy a ver si lo hago esto, dejo de compartir. Bien. Muñequito, ¿sí? Cadena de flexión es la parte de adelante del muñequito, ¿bien? Que va a ser los músculos que van desde la cara, pecho, abdomen, ¿sí? Bastante cabezón. La parte de adelante de las piernas, el cuádriceps, ¿sí? El tibial anterior y llega hasta los pies. Y todos los músculos que están en la parte de adelante están juntos con una fascia y es la cadena de flexión. ¿Y qué va a hacer la cadena de flexión? Va a flexionar, ¿sí? Digamos. Bueno, entonces, teníamos. ¿Qué hay que hacer tanto barullo por esto? Bien. La segunda cadena que quiero que entendamos es la cadena de extensión, que es la que está atrás del cuerpo, ¿bien? Y acá si vemos los grafiquitos, son los músculos que están en la nuca, en el cuello, los músculos, los paravertebrales, parte de los músculos de la escápula, los lumbares, el glúteo mayor, isquiotibiales, gemelo, la parte interna, planta del pie, como se ve acá en este grafiquito, todos los músculos juntos de la parte posterior que hacen
se extienden. Tienen una fascia que engancha a esa cadena muscular y trabajan en conjunto. Lo que hay que entender, que no estoy diciendo, es que tengo una cadena muscular del lado izquierdo y una cadena muscular del lado derecho. O sea, tengo una cadena muscular del lado derecho de la flexión, lado izquierdo de la flexión, y la parte posterior tengo una cadena de un lado y del otro. ¿Bien? No es que hay una sola cadena, porque fíjense que tenemos, los músculos se repiten en cada hemisferio, ¿sí? Tengo un trapecio del lado derecho o un trapecio del lado izquierdo. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Muy bien. Sigamos. Cadena de cierre. Sí. Cadena de cierre. La cadena de cierre está en el brazo, en la parte anterior del brazo, baja por todo el brazo, como ven acá en el grafiquito, va a la parte anterior del brazo, está parte del costado del cuello, un punto de anclaje que es el temporal, ¿sí? Acuérdense el temporal, también el músculo macetero que hay al costado, los músculos de los escaleros que vayan por acá al costado, y pectoral mayor, músculos de las costillas de los costados, oblicuos de la cintura, parte de los músculos de rotación interna de la cadera en la parte profunda de la cadera, que no está bien marcado acá, y después va bajando, yo diría que esta línea un poquito más adentro, porque me toman los aductores, porque el aductor cierra, y bueno, toman el tibial anterior y la parte interna de los músculos de la pantorrilla, y llega hasta el dorso del pie. Bien, la cadena de cierre. Bien. La siguiente es la cadena de apertura, la que está atrás de la de cierre. Acuérdense, yo tengo una cadena de cierre del lado izquierdo y una cadena de cierre del lado derecho. ¿Bien? La cadena de apertura del esqueleto este bonito que tenemos acá, inicia en la parte posterior, ¿sí? Va toda la parte posterior, extensión de los dedos, la parte posterior del antebrazo, el tríceps, la parte posterior del deltoides, los músculos de la escápula. Músculos de la escápula hay que tenerlos en cuenta como una cadena de apertura, porque ahí es donde siempre se generan bastantes complicaciones. Bien, tenemos parte del dorsal ancho, pero acá hay siempre un detalle, porque el dorsal ancho tiene diferentes fibras y una trabaja en cadena de cierre y otra trabaja en cadena de apertura. Es muy, muy fino el trabajo ese del dorsal ancho, el músculo que está acá, el músculo que tenemos acá al costado. ¿Bien? Después tengo, sí, en la pelvis, muy importante, el glúteo medio, acá el músculo que está al costado de la pelvis. Este músculo que está al costado del fémur, al costado de la pierna, donde se sienta el pantalón de montar de las mujeres, ese músculo se llama cintilla iliotibial, tensor de la fascia lata, es un músculo que sufre mucho, ¿sí?, en los deportistas, y es por el exceso de tensión de esta cadena, ¿sí? Cadena de apertura en tensión. ¿Quién la tira? La cadena de cierre. Ya vamos a verlo bien eso. Bien, seguimos bajando por la cadena de apertura, tenemos los músculos peroneos, los músculos que están al costado de la pantorrilla y que llegan al costadito del pie. Bien, esa es la cadena de apertura que me hace, me abre. Toda junta la cadena de apertura, del lado izquierdo, del lado derecho, me abre. ¿Sí? Bien. Estas que no las hablé, que son las cadenas respiratorias, cadena de expiración, que yo expiro. Inspiro. Expiro. Expiro exterior. ¿Sí? Inspiro interior. Es esta cadena, la cadena de inspiración. Inspiro interior. Expiro exterior. ¿Bien?
Así se lo van a acordar la mnemotecnia, que es cadena de inspiración interior, expiración exterior. ¿Bien? La cadena de expiración es la que me desinfla, es la que me desinflo. Tiene mucha, digamos, resonancia con la cadena de flexión, pero es más profunda. ¿Sí? Está bien profunda en lo que es la base de la mandíbula, ¿sí? Los músculos hioideos también, los músculos que están acá profundos, los músculos profundos del cuello, pasan por dentro de las costillas, están o sea, la fascia de la cadena de expiración envuelve órganos muy importantes como corazón, pulmones, el esófago, la tráquea, ¿bien? Toma el diafragma, ¿sí? Los músculos también intercostales va a tomar, ¿bien? Acá hay un músculo que no está bien marcado, que estaría bueno que esté marcado acá, en la cadena de expiración, que es el psoas ilíaco. El psoas ilíaco, vamos a marcar, el psoas ilíaco va de acá. ¿Y esto qué es? No me gusta. Bien, a ver, dibujar, vamos con. El psoas ilíaco va desde la columna lumbar hasta el fémur, tanto de un lado como del otro. Bien, es un músculo profundo que hace de piso de la pelvis, ¿sí? Y su cadena de trabajo es la cadena de expiración. Bien, es un músculo que si lo buscan se le llama el músculo del alma. ¿Por qué se le llama el músculo del alma? Porque en esta zona, en la altura del centro entre el ombligo y la sínfisis del pudio, o sea, debajo del ombligo, entre el ombligo y los riñones, también vamos a decir, hay un centro muy importante energético en la medicina china, y varias filosofías antiguas también que lo mencionan, que es un centro de energía esencial. ¿Bien? Entonces, también se dice que ahí está alojada el alma. ¿Bien? Entonces, por eso a ese músculo se le da el nombre el músculo del alma. ¿Qué significa? Que si ese músculo se pone duro, se pone tenso, se densifica, el centro energético ese que está en esa zona va a estar tenso, denso, duele. Bien, entonces es un músculo que se trabaja mucho. Ya lo vamos a ver, los puntos de anclaje que vamos a trabajar con esta cadena de inspiración, que es un músculo que resuena. ¿Qué hace ese músculo? Me va a tirar de la cintura, me va a generar dolor de cintura. Es por eso que cuando se dice que una persona está gastando su energía esencial, su energía de reserva, pone tenso al psoas ilíaco, este que está acá, entonces el psoas tira, lo pone tenso y tira, se acorta. Entonces, ¿qué me va a hacer? Me va a tirar de la cintura, ¿sí? Porque el psoas ilíaco tira, vamos a hacer desde acá, hace esto, este gesto. ¿Bien? Entonces, lo que va a hacer, va a tirar, a ver, vamos a cambiar esto por una flechita. Muy bien. Va a tirar hacia adelante. ¿Bien? Qué bonita la flecha. Va a tirar hacia adelante y va a generar la curva lumbar, y me va a generar dolor lumbar. ¿Por qué? Porque estoy gastando energía de reserva, el psoas ilíaco se tensa, ¿sí? Y me va a generar ese dolor en cintura por cansancio, porque estoy gastando energía de reserva. Entonces, cuando me duele la cintura y estoy muy cansado, estoy gastando energía de reserva. Y cuando estoy gastando energía de reserva, la cadena que se resiente, o sea, la cadena que está generando el contratiempo, es la cadena de expiración. ¿Bien? También vamos a ver que es una cadena muy importante en el sentido de las emociones.
porque está muy arraigada a los órganos esta cadena. Fíjense que engancha los órganos del tórax y los órganos de la panza, esa fascia que tenemos de ahí, de la cadena de expiración. Entonces, cuando hay problemas emocionales, es una cadena que hace, se acorta. Y al acortarse me va a tirar de las otras. Ahora vamos a ver cuáles son las que tiran. Bien. Después, fíjense que baja, que está marcado acá y acá no, es parte profunda del cuádriceps. O sea, el cuádriceps tiene 4 vientres musculares. Tiene uno superficial, 2 a los costados, los bastos, y uno profundo. El profundo, que está bien pegadito al hueso, es de la cadena de expiración. Es por eso que cuando estamos cansados nos ponemos las manos en las rodillas, ¿sí? Para estimular el cuádriceps, para poder respirar mejor. ¿Bien? Porque la cadena de expiración, que hace, suelta el aire exterior. Yo tomo aire y saco. Muchas veces el cansancio del deportista no es por el hecho de por la falta de oxígeno, sino por el exceso de dióxido de carbono en los pulmones, que le cuesta sacar los dióxidos de carbono de los pulmones, y hay como una intoxicación, ¿sí? Una intoxicación, para que lo entiendan, ¿no? Pero lo que va a generar es como una sensación de que me falta el aire. Y es muy común agarrarse de las rodillas o agarrarse del cuádriceps como para buscar aire. Lo que estoy haciendo es estimular la cadena, sin saber que estoy estimulando la cadena. Es muy loco esas cosas que hacen a veces. Bien. Sigamos. La cadena de inspiración, es cuando yo tomo aire y crezco, inspiro, llevo el aire hacia adentro. Fíjense que el diafragma hace como una jeringa que abre la caja, o sea, baja la caja como una jeringa, entonces genera una presión negativa y entra el aire por presión negativa dentro de los pulmones. Eso lo genera la cadena de inspiración. Cuando yo tomo aire, inspiro, crezco hacia arriba. Fíjense cómo es el dibujo. Viene desde los músculos que están bien pegados en la columna, bien pegaditos en la base del cráneo, y llegan hasta el sacro, ¿sí? En osteopatía es una cadena que se trabaja mucho en la técnica llamada cráneo-sacro, ¿sí? Porque hay una relación muy fuerte entre el cráneo y la pelvis, y la cadena esta, que es la cadena de inspiración, es, digamos, esa conexión fuerte. ¿Bien? Entonces, esta cadena de inspiración, que me ayuda a tomar aire, cuando se cansa y le cuesta tomar aire. Entonces, fíjense que un gesto es tomar aire, es mucha fuerza comparado. Fíjense, yo tomo aire, el diafragma baja, hago mucha fuerza para atrás para tomar aire, ¿sí? Hago fuerza. Pero para soltar el aire, no hago tanta fuerza. Me desinflo directamente. Entonces, es más común que la cadena de inspiración se canse o esté en tensión o acortada, o sea, que esté tirante, porque la cadena de expiración esté como achanchada porque se cansó. Bien, por decirlo de una manera. Bien. Bueno, ya vamos a ver los puntos de anclaje de esto para que lo tengan más claro, cómo trabajarlos. Pero bueno, ahí estamos. Cadena de flexión, cadena de extensión, cadena de cierre, cadena de apertura. Cadena de apertura. Muy bien. Y venimos acá. A ver, vamos a ver los Vale. Qué canchero que estamos con esto. Seguimos. La estrella. Esta estrella deviene la manifestó Fernando Queipo, ¿sí? Un kinesiólogo argentino que está en España y que es el que hace el curso de maestro de cadenas musculares, que se los recomiendo. O sea, parte de lo que le estoy dando es
es parte de lo que enseñó Fernando Queipo, nada más que yo lo que hice fue darle más practicidad con respecto a los puntos de anclaje. El de Fernando Queipo es mucho más complejo y están muy buenos. Yo después voy a ver si hay un montón de videos, pero si pueden hacer el curso online, es medio pesadito, más largo que los míos. Es muy bueno, la verdad, muy bueno. Bueno, seguimos. Fíjense, en esta estrella me dice que yo tengo la cadena de inspiración y la de expiración juntas. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa, o sea, están conectadas las dos y constantemente están trabajando entre dos. La cadena de F, flexión, es la cadena de adelante, tanto izquierdo como derecho, acuérdense. Tengo la cadena de cierre, que está adelante y a los costados. Bien. Y fíjense que en este detalle yo tengo la cadena de expiración, la cadena de flexión y la cadena de cierre están como de este lado. Esto vendría a ser adelante. Si se ven, esto es adelante. Y esto que está acá atrás es atrás. Yo tengo la cadena de extensión, que es la cadena que va por detrás. Bien. La de los músculos lumbares, los músculos que están entre medio de las escápulas, los músculos del cuello, parte de trapecio, glúteo mayor, isquiotibiales. Es una cadena que labura mucho la cadena de extensión, ¿sí? Constantemente está en contra de la gravedad peleándola, ¿no? Y la cadena de apertura es la que va por detrás del brazo, la escápula, al costado de la pelvis, al costado del muslo, al costado de la pierna, ¿bien? Por fuera, lo que hace es me abre, ¿bien? Y, como les dije, si yo miro, divido, a ver, vamos a hacer grafiquito. Bien. Si yo divido esto así, a ver, bien, vamos a ver que lo que está en la E, la F y la C es la parte anterior del cuerpo, ¿sí? La cadena de expiración, ¿sí? Expiro, la cadena de flexión y la cadena de cierre están adelante del tronco. Y después, las otras cadenas, las que están atrás, son la cadena de extensión, de apertura y la de inspiración. Bien, esto vamos a ver que tiene una connotación muy fuerte más adelante. Deshacer. Bueno, lo que yo quiero decirles con esto también es que si una cadena ahí está, si una cadena se mueve hacia un extremo, va a tirar de las otras que están abajo, al lado contrario. ¿Sí? Y si yo también, si se mueve, bueno, tira de las otras. Pero también lo que puede pasar, y es lo más habitual, es que una de las cadenas puede ser que esté como restringida, no esté como quieta. ¿Y qué va a hacer cuando está quieta? Si esta, la cadena de flexión, está rígida, está como con el pecho cerrado, la boca del estómago cerrado, los hombros hacia adentro, la cabeza hacia abajo, ¿qué va a hacer? La cadena de apertura y la cadena de extensión constantemente van a estar tirando, tirando. ¿Y qué va a pasar cuando están constantemente tirando? Y se van a desgastar, ¿sí? ¿Y qué va a padecer? Que la cadena de apertura y la cadena de extensión van a empezar a doler. ¿Por qué? Por desgaste, por micro desgarros constantes del tejido muscular, micro desgarros de la fascia, inflamaciones de la fascia, y que va a generar que la cadena de apertura y la cadena de extensión duelan. Bien, tengo una persona muy común que tiene esta postura, hombros hacia abajo, el pecho cerrado, la cabeza así, como metida entre los hombros, y tiene una cadena de flexión, también con una cadena de cierre, como bloqueadas. Entonces, la cadena de apertura y la cadena de extensión van a estar constantemente peleándole a estas cadenas que están cerradas. ¿Y qué va a pasar? Y en la cadena de extensión voy a encontrar dolor de cuello, dolor entre el medio de las escápulas, ¿sí? Dolor en medio de la espalda, dolor lumbar. En la cadena de apertura voy a encontrar dolor en la parte posterior del hombro, dolor en la escápula, dolor al costado de la espalda, ¿sí?
dolor en la cintura de un lado, ¿bien? ¿Por qué? Porque estas cadenas de acá no se mueven, están bloqueadas, ¿bien? Y así va a ocurrir con todo, ¿no? Con las otras cadenas. Bien, lo que hay que tener en cuenta, yo decía cadena izquierda, cadena derecha, es que las cadenas no son rectas, ¿sí? Si yo muestro el grafiquito vemos, y dije yo que es todo oblicuo y en diagonales, la fascia, los músculos también tienen esta disposición, fíjense los gráficos que están acá. Entonces, fíjense este gráfico tan bonito. Vamos a entender que las cadenas no son rectas, son cruzadas. Entonces yo para generar un movimiento, la mayoría de las veces yo hago movimientos en torsión, ¿sí? Si yo voy a levantar un lápiz del piso, yo no voy de manera recta, me agacho y lo levanto. Voy a ir cruzado, cruzo. ¿Por qué? Porque el cruzado, ¿qué va a generar? Va a generar menor gasto energético de las cadenas. Bien, yo voy a tener cadenas que me van a generar, a ver, vamos de nuevo porque me perdí, disculpe. Las cadenas cruzadas, ¿sí? Son de esa manera para generar el menor gasto energético mecánico de los músculos y de la fascia. Lo que tienen que entender es que un músculo no está constantemente haciendo fuerza. Hace ráfagas de fuerza y entonces acomoda la fascia para que la fascia se establezca y se afirme. Fíjense, un claro ejemplo es cuando nos paramos en un pie. Me paro en un pie y yo siento como que me tambaleo para un lado y para el otro. Ese tambaleo para un lado y para el otro son los músculos haciendo pequeñas ráfagas para generar un equilibrio. Y cuando genero el equilibrio, estoy estable, significa que mi fascia como que se enganchó y quedó firme y los músculos están haciendo, digamos, la cantidad suficiente de fuerza para generar esa estabilidad. ¿Sí? Gracias a que están cruzados. Si estuviera recto, ¿sí? Como que constantemente me caería para un lado o para el otro. Pero como estoy cruzado, me estabilizo cruzado. ¿Bien? Igual, fíjense, yo genero más fuerza estando en movimientos oblicuos. ¿Bien? Vamos a un claro ejemplo, el boxeador. El boxeador se para con una guardia, ¿sí? Con el brazo bueno, atrás, yo soy zurdo, con el brazo bueno atrás. ¿Por qué el brazo bueno atrás y no adelante? Que el adelante que hace esto, está más cerca, pero tiene menor recorrido. El brazo bueno, el de atrás, tiene un recorrido más amplio, hace un movimiento en oblicuo para llegar con mayor fuerza. ¿Y qué está haciendo? Está usando más cadenas musculares. Porque si yo hago esto así, está usando solamente dos cadenas, la de cierre y la de apertura. En cambio esto estoy usando la de flexión, la de cierre, la de extensión, porque estoy extendiendo, la de apertura, porque estoy extendiendo, y estoy volviendo en látigo. ¿Bien? Y estoy utilizando, y si sumo, y fíjense que, ¿qué hacen los boxeadores? Toman aire, bien fuerte. O sea, cadena de inspiración y expiración. Utilizan todas las cadenas para generar un golpe y un impacto fuerte. Bien, entonces, eso para que entiendan que la mejor economía del cuerpo en movimiento es en oblicuos. ¿Bien? Y así también lo vamos a trabajar. Por eso trabajamos en torsión. Por eso, si vieron los videos, la mayoría de los puntos de anclaje son trabajados en torsión. Seguimos. Bueno, esto es muy importante para mí. La verdad que a mí me ha dado muy grandes frutos con respecto al hecho de la evaluación y el hecho de entender algo. El cuerpo está dividido en tres grandes esferas. La de la cabeza, la del pecho y la de la pelvis. También hay una cuarta esfera que vendría a ser la del pie. Yo en cada esfera tengo
4 o 3 puntos de anclaje. Yo en la esfera de la cabeza tengo los temporales y el occipital. El occipital, como es derecho e izquierdo, vendría a ser 2. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 en la cabeza. ¿Sí? Entonces yo con esos 4 puntos de anclaje trabajo la esfera de la cabeza. Después, la esfera del pecho. Tengo hombro izquierdo, hombro derecho, esternón, que se divide en izquierdo y derecho, entonces tengo 1, 2, 3, 4. 4 puntos de anclaje. Con esos 4 puntos de anclaje principales, trabajo la esfera del pecho. La esfera de la pelvis, ahí tengo el sacro, ¿sí? En la parte posterior, y en la parte de adelante tengo el judío de la cintura, aeías, ¿sí? Que tengo un eías, 2 eías, el sacro en el medio, que se divide en izquierdo y derecho, tengo 4 puntos de anclaje. Entonces, cada esfera tiene 4 puntos de anclaje principales. Bien, con esos 4 puntos de anclaje puedo trabajar cada esfera. Lo que es muy interesante entender, que la esfera de la pelvis, sus extremidades son las piernas. O sea, toda situación que pase en pierna va a repercutir en esfera, o al revés. Yo tengo un dolor en rodilla, ¿sí? Un dolor en tobillo, y el problema va a arrancar desde la densidad de la esfera de la pelvis. Yo tengo un problema en brazos, en la muñeca, el problema va a arrancar en la densidad de la esfera del pecho. Yo tengo un problema en el cuello, la densidad va a arrancar en la esfera de la cabeza. ¿Sí? El cuello vamos a decir como que es la extremidad de la cabeza. Bien, pero bueno, igual es una zona conectora entre la cadena, entre la esfera del pecho y la esfera de la cabeza. Así que también se trabaja las dos maneras, de las dos esferas. Bien, ya un momento más adelante vamos a... Bueno, y fíjense que las esferas tienen, son como roldanas o ejes que hacen que las cadenas trabajen. Bien. Entonces, cuando yo tengo una esfera quieta o densa, va a hacer que las cadenas trabajen en exceso, van a trabajar con trabajo forzado. Bien, entonces, ¿qué va a generar esto? Va a generar que genere más densidad en esa esfera, la cadena se va a poner más tensa y va a generar algún dolor específico en alguna zona de esa esfera, alrededor de esa esfera. ¿Sí? Y puede pasar también que yo tenga un dolor o una situación muy fuerte por decir, cabeza o cuello, y que el problema resida no en la esfera de arriba, sino en la esfera continua, la del pecho. O tengo un dolor en espalda media y el problema es la esfera de abajo. ¿Esto cómo lo vamos a saber? Si es una esfera de arriba, de abajo o la del medio. Bien. El punto o sea, la zona de mayor dolor, no es lo que me va a indicar cuál es la zona más densa. Vamos por ahí. ¿Qué es lo que me va a indicar cuál es la zona más densa? Cuando yo apriete los puntos de anclaje de cabeza, los puntos de anclaje de pecho, los puntos de anclaje de la pelvis, y lo van a sentir que están duros. Los que están más duros, esa es la esfera que está, digamos, más densa. Y es a la esfera que más atención le tengo que dar. ¿Bien? Con los puntos de anclaje que estamos trabajando. Bueno, ahí estos dibujitos son los patrones que genera la mala postura por las cadenas musculares que generan esos patrones de mala postura. A ver, sigamos. Ok. Bien. Con el tema de las esferas, hay algo muy importante, que bueno, yo lo tengo que armar, yo tengo que mandar, que yo utilizo mucho, pero mucho, con el tema de las densidades de las esferas. ¿Sí? Cada esfera genera una densidad dependiendo desde un punto de vista emocional, ¿sí? Punto de vista emocional.
de un factor emocional. ¿Qué significa esto? Acuérdense que yo les dije, no me acuerdo si fue en el video anterior o en el anterior, primero lo que se altera en el cuerpo es la energía, después lo gaseoso, o sea el oxígeno y el dióxido de carbono y otros gases que tengo en el cuerpo, lo líquido, la sangre, la linfa, lo líquido del cuerpo, y después lo sólido. Primero arranca de lo más sutil a lo más denso. ¿Bien? Entonces, para que una esfera se ponga más densa y más dura, lo primero que va a arrancar es la energía de esa zona a ponerse más densa. Yo tengo, en mi experiencia, y lo que dicen diferentes, digamos, medicina china, ¿qué más? Bueno, el hinduismo, o sea, los chakras. Vamos yo lo hago de una manera muy simple. En realidad puede ser más complejo, pero a mí me sirve esta manera simple. Todo lo que es densidad en la esfera de la pelvis, llámese desde un dolor de cintura, una hernia de disco, ciatalgia, lumbosacro, hasta problemas de menstruación, un mioma en la mujer, no sé, un cáncer de próstata en el hombre, o sea, densidades dentro de la esfera de la pelvis, tienen que ver con la supervivencia. Cuando esa persona está en supervivencia, alimentados por el miedo, la esfera de la pelvis se pone densa, pesada. ¿Bien? Después tengo la esfera del pecho. La esfera del pecho tiene que ver con lo que es la distribución. Fíjense, la distribución del oxígeno, la distribución de la sangre, la distribución de los fluidos en el cuerpo. Entonces, lo que es la esfera del pecho tiene que ver con lo que es fluir, con lo que fluye. Bien, cuando yo tengo una situación que no fluye, que encima que no fluye se paraliza, lo peor que le puede pasar a cualquier célula del cuerpo es paralizarse. Si algo se paraliza en el cuerpo, se muere. ¿Bien? Entonces, cuando algo se paraliza, emociones paralizantes, desde una bronca, un odio, una angustia o una tristeza, te paraliza, va a generar que la esfera del pecho se ponga densa. Estoy triste. ¿Sí? Ya lo vamos a ver detenidamente en la próxima clase, esa parte. Bien, y por último, la cabeza tiene que ver con lo que está en superior, el control. Cuando hay un exceso de control, hay mucho dolor de cabeza, mucho dolor de cuello, migraña constante, bruxismo. Entonces, fíjense, tengo supervivencia abajo, no fluye en el pecho, con exceso de control en cabeza. Esas emociones van a generar densidades en esas esferas y eso me va a generar problemas. ¿Bien? Bueno, gente, ya estamos con el tiempo casi cumplido. Espero que les haya gustado esta clasecita. Y bueno, ahora voy a subir el otro video. ¿Sí? Así que un fuerte abrazo. Nos vemos en un ratito.